Buenas tardes a todos y bienvenidos pues, a este encuentro aquí en el Centro Diocesano de Apostolado de Seglar, donde vamos a tener pues, este ratito de coloquio, ¿no?, sobre la experiencia de Eva en el sínodo de la sinodalidad convocado por el Papa Francisco y vamos a compartir con ella como testigo de ese sínodo para la esperanza. Damos pues las gracias, ¿no?, pues a todos los que en esta tarde habéis querido pues acompañarnos y estar aquí presentes en este Centro Diocesano de Apostolado Seglar, y a todos los que nos seguís pues a través del canal diocesano de televisión de Radio Santa María de Toledo, ¿no? Muchas gracias. Y vamos a comenzar, ¿no?, pues diciendo, ¿no?, que es una alegría pues para todos nosotros compartir este espacio de diálogo con todos y cada uno de vosotros en un momento tan significativo para nuestra Iglesia diocesana. Venimos de unos años con una propuesta pastoral que impulsamos entre todos, animados y acompañados por nuestro arzobispo don Francisco. Y este nuevo momento se iniciaba en la Iglesia que peregrina en España en el contexto del poscongreso de laicos que celebrábamos en el año 2020, ¿no? Queda un poco atrás porque fue marcado, ¿no?, luego también con la pandemia, ¿no?, esa pandemia que nos sobrevino, pero no queremos olvidar, ¿no?, pues todo lo vivido, no queremos olvidar pues todo lo que sucedió, ¿no?, en ese congreso. Y con esta propuesta pastoral presinodal que pusimos en marcha pues aquí en nuestra archidiócesis de Toledo, de manera providencial, hemos ido profundizando a lo largo de los años en las tres vocaciones del pueblo de Dios, ¿no? Y así dedicamos un curso a profundizar en la vocación al laicado, la vocación laical, otro curso a profundizar en la vocación a la vida consagrada, y este tercer año, el curso pasado, que dedicábamos a profundizar, a reflexionar sobre la vocación al sacerdocio ministerial. Y digo providencialmente, y no es por decir, ¿no?, porque venimos también de celebrar en la Iglesia española pues este congreso de vocaciones, y aún resuenan en nuestros oídos, aún resuena en nuestro corazón pues todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sentido, todo lo que hemos experimentado, pues esas más de 3.200 personas que nos dábamos cita, ¿no?, pues allí en el Madrid Arena, hace 2 fines de semana, disfrutando, ¿no?, pues de ese encuentro, de ese congreso de vocaciones. Estos años de propuesta pastoral en nuestra archidiócesis coincidieron en el tiempo con una convocatoria que nos hizo también el Papa Francisco, ¿no?, la del Sínodo de la Sinodalidad, en el que de una u otra manera pues ha querido que toda la Iglesia, ¿no?, que la Iglesia universal fuera parte activa. Nosotros, aquí en nuestra archidiócesis de Toledo, y seguro que si hacemos memoria, ¿no?, todos recordamos, trabajamos mucho la fase diocesana, ¿no?, de ese sínodo, ¿no?, con la creación de numerosos grupos sinodales en nuestras parroquias, que trabajaron ese documento que se nos entregó. Eso sí, ¿no?, y creo que todos coincidiréis conmigo, ¿no?, que ese trabajo pues, no estuvo exento de dificultades, ¿no?, como la aridez del lenguaje o la dificultad a la hora de entender algunas de las cuestiones, ¿no?, que se nos planteaban. Pero si recordáis, todas esas aportaciones que como diócesis hicimos, como archidiócesis de Toledo, quedarán reflejadas en ese documento de síntesis diocesana que se envió a la Conferencia Episcopal Española y que fue presentado a nosotros, a la diócesis de Toledo, en el marco de esa jornada de fin de curso en el monasterio de Guadalupe. No sé si recordáis, ¿no?, esa imagen preciosa del patio de Guadalupe con más de 2.000 personas, donde tuvimos esa presentación de la síntesis, ¿no?, en ese ambiente pues, festivo también, que fue un momento pues, muy especial, un momento significativo en nuestra archidiócesis. Y allí, como digo, ¿no?, pues dimos a conocer la síntesis, ¿no?, de todas las aportaciones que habíamos planteado, ¿no?, como Iglesia diocesana. Todas esas aportaciones que se enviaron a la Conferencia Episcopal se unificaron después en un gran documento, en un gran trabajo de síntesis que se envió a la Secretaría General del Sínodo, donde siguieron trabajando, y se elaboró ese documento que se nos devolvió después, ¿no?, para trabajarlo en un segundo momento. Ese documento que era el documento de la fase continental, ¿no?, agranda el espacio de tu tienda. Y en verdad, pues siendo sinceros, pues hemos de reconocer que ese documento pues se trabajó mucho menos en nuestras comunidades. Ese documento pues no tuvo pues tanta acogida, ¿no?, como fue esa primera parte del sínodo.
Y así, ¿no?, con estos trabajos, pues llegamos a la primera sesión de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, presidida por el Papa Francisco en octubre de 2023 y la segunda, que fue en octubre de 2024. Una asamblea que estuvo llena de novedades, como vamos a intentar descubrir en esta tarde, con la presencia y la compañía de Eva Fernández Mateo, que nos acompaña, presidenta nacional de Acción Católica General, y que estuvo como participante en este sínodo de la sinodalidad. Y si precisamente este era uno de los elementos diferenciales, la presencia de los laicos, laicas, como es tu caso, Eva, en esta asamblea sinodal, pues fue muy especial, ¿no? Fue muy importante. Así que gracias, Eva, por compartir esta tarde esta experiencia con nosotros, tu experiencia del sínodo, que estoy convencido de que nos va a ayudar mucho a iluminar nuestro camino, ese camino que estamos recorriendo pues también como Iglesia diocesana. Esta tarde queremos reflexionar juntos contigo, queremos que nos ayudes pues, a descubrir, a intentar entender un poquito más pues, ese documento final del sínodo titulado Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, ¿no? Este documento que se presentó después de la Asamblea Sinodal, no sé si alguno lo conocéis, y haciendo un poquito de publicidad y que me deje el canal diocesano, gracias a la librería pastoral he traído unos ejemplares, ¿vale?, por si alguien no lo tiene y lo quiere adquirir después, al acabar la charla, pues al final tenemos unos ejemplares gracias a la librería pastoral. Estoy convencido, como digo, ¿no?, y ahora lo vamos a ver contigo, Eva, de que todo este proceso nos ha permitido compartir sueños, ¿no?, compartir desafíos y compartir esperanzas. Y sobre todo que nos ha recordado que la sinodalidad no solo es un método, ¿no?, sino sobre todo una forma de ser Iglesia. En las palabras del Papa Francisco, ¿no?, esas palabras que quedaron grabadas en todos nosotros y seguro que hace referencia más de una vez ahora, la sinodalidad, dice el Papa, es el camino que Dios espera de la Iglesia en este tercer milenio. Pues hoy queremos conocer de primera mano tu experiencia, Eva, en este proceso sinodal. Queremos compartir contigo, saber cómo has vivido pues, esta experiencia, qué desafíos has encontrado y qué frutos puede ofrecer a nuestra comunidad eclesial, ¿no? Y para ello pues, queremos abordar algunos de los temas fundamentales recogidos en este documento final, ¿no?, explorando cómo la sinodalidad puede transformar nuestra Iglesia y nuestro modo de ser cristianos en el mundo de hoy. Así que muchas gracias, Eva, por estar aquí con nosotros en esta tarde. Gracias a vosotros por la invitación, que siempre es un regalo acercarme a esta diócesis donde bueno, pues hay tanta gente que conozco y que tengo mucho cariño y estima. Y bueno, y un saludo para todos los que estáis en casa, que bueno, pues que sé que no os habéis podido acercar, pero que estáis muy interesados en este tema y que lo sigamos compartiendo, ¿no? Así que bueno, pues un saludo desde aquí también a los que estáis en casa. Pues para comenzar, me vas a permitir, Eva, que te haga una primera pregunta un poco personal, ¿no? Y es, ¿cómo sentiste, ¿no?, cómo te sentiste, cómo reaccionaste cuando te enteraste de que habías sido invitada a participar activamente en este sínodo? Pues la verdad que me enteré de una manera un poquito curiosa. Reconozco que bueno, pues nos habían dicho que al sínodo iban a participar los que habían participado durante todo el proceso sinodal como referentes a nivel nacional, y aunque yo ya llevaba 3-4 meses como coordinadora del Foro Internacional de Acción Católica, yo decía, a mí no me toca porque van a ir los referentes de cada país. Y bueno, pues estaba en el encuentro organizado por la Comisión Episcopal de Familia de la subcomisión en un encuentro en Guadarrama, y de repente recibo un WhatsApp y ponía el comienzo del WhatsApp, venía una persona que está en Roma y ponía enhorabuena Eva, y seguía, pero no. Y yo estaba en una reunión de grupo y yo decía, ¿y enhorabuena? ¿Por qué me da la enhorabuena si ya sabe que soy la coordinadora del FIAC, si ya hemos hablado? ¿Por qué me está dando la enhorabuena? Entonces me vino al corazón y a la cabeza el que ese día salían las listas de las personas que habían sido invitadas al sínodo. Y yo decía, eso no puede ser, eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces, bueno, pues cogí el teléfono, salí de la reunión de grupo,
y ya veo, estás invitada como invitada especial en el sínodo. Os reconozco que, bueno, vosotros sabéis que las pantallas son digitales ahora en los móviles y yo hacía así y no era capaz de lo nerviosa que me puse, me temblaban las piernas, me temblaban los dedos, no era capaz de hacer así al móvil para desbloquearlo y poder marcar el código. Empecé a llorar porque yo decía, ¿qué pinto yo, una laica de parroquia, qué pinto yo en el sínodo? ¿Qué voy a hacer allí en medio de tantos cardenales, prefectos de dicasterio, obispos? Yo allí, ¿qué hago, no? Y bueno, logré llamar por teléfono, hablé con esta persona de Roma y decía, pues, aportar la voz del laicado, ¿no? Y aportar, bueno, pues desde eso, de la voz del laicado, ¿no? Al final, bueno, pues después del primer susto inicial, ¿no? Agradecida por esta oportunidad y sobre todo por compartir esa alegría que experimentaban también las personas de alrededor, ¿no? Las personas que estaban en ese encuentro, la gente de la Acción Católica que después pues, llamaba y decía, Eva, nos sentimos representados y nos sentimos como que algo de nosotros también está allí. Entonces, bueno, pues ahí la sorpresa, el susto y la alegría. Y vamos a seguir con el cotilleo. Y a mí sí que me gustaría pues, que compartieras con nosotros un poquito, así en este primer momento de introducción, pues eso, ¿no? Pues dónde os alojasteis, cuántos estabais, cómo se desarrollaban las jornadas, cómo era un día a día, ¿no? del sínodo, ¿no? ¿Qué es lo que hacíais, ¿no? en el día a día? Bueno, pues hubo muchas personas que se alojaron en los lugares donde el sínodo había dispuesto para eso, pero bueno, yo estuve alojada en la Casa de la Acción Católica. Y bueno, me vino muy bien estar alojada en la Casa de la Acción Católica porque cerca también estaban alojados en el Colegio Español los obispos de España y otros miembros del sínodo españoles. Entonces nos ayudó también a poder bueno, pues hacer mucha sinergia juntos, ¿no? Sobre todo en la segunda asamblea, el poder celebrar la Eucaristía todos los días por la mañana con los obispos españoles, el poder también compartir el desayuno, ¿no? Y luego pues bajar juntos al aula sinodal. Allí estábamos, bueno, pues también con el personal de comunicación, la secretaría y los miembros del sínodo, cerca de 500 personas, más o menos todos los días, ¿no? Y luego teníamos pues espacio de trabajo por la mañana, espacio de trabajo por la tarde, algunos días en la Asamblea General, bueno, como veis ahí estábamos sentados, cuando siempre estábamos sentados así, ¿no? en los círculos menores se le llamaba, ¿no? En las mesas redondas. Pero unos días había escucha a nivel global, o sea, de todo lo que se iba diciendo, y otras veces compartíamos en un círculo más pequeño. Luego, a media mañana y a media tarde, teníamos el ratito del café, bollos, un buen desayuno, nos cuidaban muy bien. Y luego una pausa al mediodía grande para comer. Y luego algo que, ya que dices de cotilleo, ¿no? Pues también ha sido un regalo, ¿no? El poder compartir por las tardes, ¿no? Pues con personas que vivían allí en Roma, alguna foto de las que veréis, pues aparece algún acto en la Embajada Española. Tuvimos la oportunidad este año, que a mí es algo que me marcó mucho, de poder visitar con los miembros del Sínodo Europeos. La Conferencia Episcopal Europea nos invitó a visitar los museos vaticanos, cenar en el medio del Museo Vaticano y de poder ver la Capilla Sistina, los 50 que estábamos. Eso ha sido un regalo, poder disfrutar de la Capilla Sistina, sabéis que siempre está hasta arriba, con un guía que nos iba explicando todo. Y curiosamente, haciéndonos una foto allí, que yo esa foto no la tengo y ojalá la consiga algún día, haciéndonos allí una foto, yo creo que nos salió también a todos un agradecimiento y estuvimos cantando el Laudate Omnes Gentes. Además que sabéis que, bueno, pues los sacerdotes suelen cantar muy bien, los obispos también. Entonces, claro, voces femeninas, muy masculinas y cantando allí con todo el eco del... Bueno, pues guardo un recuerdo muy bonito de agradecimiento, ¿no?, al Señor, que no solamente era el trabajo en el aula sinodal, sino también de compartir, ¿no? Yo me reía con las compañeras italianas, ¿no? Y les decía, aprovechad, grabad esto bien en el corazón y en la memoria, porque esto no lo vamos a volver a vivir en la vida, ¿no? Y bueno, así como detalle, no solamente de trabajo.
Una de las imágenes que más nos impresionó del sínodo y que estamos viendo ahora pues, en las fotos que nos has compartido, por lo menos a mí, ¿no? Pues fue la disposición del aula en Pablo VI, ¿no? Donde fueron esas reuniones sinodales, ¿no? Estabais todos colocados en mesas redondas de pocas personas y me gustaría que compartieras con nosotros por qué esa colocación, ¿no? ¿Qué es lo que se pretendía con al estar sentados así en esas mesas redondas? Y luego, por enlazar con otra pregunta, una de las novedades, ¿no? del sínodo pues fue también el método, ¿no? La conversación en el espíritu. Y me gustaría pues, que nos hablaras de ello, que nos digas en qué consistía, ¿no? esa metodología. Pues yo creo que los círculos menores nos ayudó a realmente intentar hacer vida el que todos somos iguales, pero sobre todo la corresponsabilidad, ¿no? Independientemente del cargo, de la vocación, del motivo por el que uno de nosotros estaba allí, ayudaba, bueno, pues esa disposición a que todos, bueno, pues, nos sintiéramos iguales. Además, sobre todo en la primera asamblea, en la segunda fue un poquito diferente, pero en la primera asamblea estábamos estrictamente colocados por orden alfabético de nuestro nombre. Entonces, no sabías, o sea, yo en muchos casos descubría que la persona con la que estaba a mi lado era cardenal, cuando de repente a los 2 días celebrábamos la Eucaristía y estaba en el presbiterio y con el solideo rojo. O descubrías que era un prefecto porque cuando solicitábamos la palabra, pues aparecía quién eras, ¿no? O sea, el pues, obispo de no sé dónde o prefecto del dicasterio de no sé cuánto, ¿no? Pero si no, en el círculo menor, cuando tú hablabas, no sabías quién era, solo sabías el nombre. Además es que nos tuteábamos, entonces no era eso de excelencia, reverendísima, no, era Juan, Antonio, María o Pepe, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudó a eso, a la igualdad y a la corresponsabilidad. Y la metodología, yo creo que nos ayudó muchísimo a aprender a escuchar. El hecho de que cada uno tuviera que hacer su aportación, además generalmente hacíamos la aportación uno detrás de otro, cada 2 o 3 intervenciones teníamos además exactamente 3 minutos, a los 3 minutos nos avisaban de que teníamos que acabar y no podíamos contestar en ese momento a lo que el otro decía, teníamos que cada uno hablar, escucharnos todos y cada 2 o 3 intervenciones un ratillo de silencio para que 2 o 3 minutos para que pudiéramos intentar profundizar y escuchar profundamente lo que el otro había dicho, ¿no? Ahí aprendes a descubrir el por qué el otro dice lo que dice, aprendes también a descubrir el rostro del otro, de ver y de percibir qué es lo que está sintiendo, cómo lo está diciendo, por qué lo está diciendo. Y bueno, pues ayuda también a que cuando escuchas algo que dices es imposible que esté escuchando eso y tienes ganas, ¿no? O sea, todos tenemos la experiencia de cuando oímos algo que no nos gusta, inmediatamente, ¿no? Queremos contestar. Pues ayuda a que cuando llega tu turno en la segunda vuelta y contestas, lo haces con mucho más cariño, con más respeto, con una manera más sosegada, porque al final el otro te importa. Porque al final lo que estábamos buscando todos era los caminos, o son, ¿no? ¿Qué caminos podemos emprender para anunciar a Jesucristo hoy? Entonces, todos queremos construir la Iglesia, todos queremos construir un mundo mejor, todos queremos que las personas se encuentren con Jesucristo. A lo mejor tenemos maneras diferentes de hacerlo, pero todos en el corazón llevamos el mismo deseo. Entonces, bueno, pues la metodología nos ayudaba a eso, ¿no? También a poner en valor la opinión del otro, ¿no? Y que en el otro también hay cierta verdad, aunque no coincida con lo que yo estoy bueno, pues pensando, ¿no? Se creó con la conversación en el espíritu un clima de respeto absoluto a lo que el otro decía, de libertad para poder expresar lo que realmente llevas en el corazón, para poder hablar desde tu experiencia. Ahora, ojo, también reconozco, no lo idealicemos.
No lo idealicemos. O sea, sí, pero por ejemplo, en esta segunda sesión estuvimos casi con el mismo equipo o con el mismo círculo menor 3 semanas. Ahí ya empiezas esas tentaciones que nosotros tenemos en el día a día aquí, ¿no? De ya sé por dónde me va a venir, ya sé lo que va a decir, a ver qué va a aportar ahora ¿no? Incluso en la Asamblea General, cuando veías la foto de uno decías, ¿a qué va a hablar de esto? O sea, como que esa tentación, ¿no? o esa realidad que vivimos pues muchas veces en nuestras comunidades, ¿no? En nuestra parroquia o en el consejo de pastoral o en el consejo parroquial, pues allí también lo vivíamos, ¿no? Cómo se veía que no todo el mundo pues, te cae de la misma manera, ¿no? Entonces, esa tensión a lo mejor entre 2 personas del mismo equipo, bueno, pues no es sencillo, pero es precioso poder ver que podemos construir juntos porque tenemos el mismo, eso es lo que os decía antes, ¿no? El mismo objetivo. Muy bien. Pues con tu permiso ahora, Eva, vamos a entrar un poco en el documento final, ¿vale? Este documento que, como os decía antes, pues quizás sea poco conocido, pero que no deja de ser pues una hoja de ruta que nos traza el camino a seguir en los próximos años, ¿no? Y tanto es así que el mismo Papa Francisco no ha querido hacer una exhortación apostólica posinodal, ¿no? Como en otros sínodos, ¿no? Sino que ha querido pues acoger, ¿no? Asumir como magisterio este texto final votado por todos los participantes, ¿no? Aprovecho aquí también pues, para invitaros a que lo leáis, ¿no? Leer el documento, ¿no? Ella nos le va a presentar, va a hacer una pequeña síntesis, pero hemos de leerlo. Tiene que ser un libro, un texto, ¿no? que conozcamos. Y yo te quisiera plantear, no 3 como nuestro arzobispo, sino 5, 5 cuestiones sencillas, ¿vale? Que nos sirvan para entender este documento y poder ir vislumbrando, ¿no? Hacia dónde debemos encaminarnos como Iglesia en los próximos años, ¿no? Y comienzo con una frase que hemos escuchado muchas veces, ¿no? La sinodalidad como forma de ser Iglesia. El documento, cuando uno lo lee, ¿no? Nos recuerda que la sinodalidad no es solo un método de trabajo, sino sobre todo una forma de ser Iglesia, ¿no? Un estilo de ser Iglesia. Se trata de redescubrirnos como pueblo de Dios que camina unido, escuchando al Espíritu y a los demás, ¿no? Por eso mi primera pregunta es esta, ¿no? Desde tu experiencia en el sínodo, ¿cómo se vivió esta dimensión de la sinodalidad, ¿no? ¿Qué desafíos encontraste para que la Iglesia realmente camine junta? Yo creo que una de las claves de este sínodo es que hemos hecho experiencia de sinodalidad, ¿no? Desde el primer momento y desde el primer día. Creo que fue un acierto por parte del Papa el empezar con un retiro, porque la centralidad de la oración, la centralidad de la escucha del Espíritu, para ser realmente conscientes de que el protagonista de todo esto es el Espíritu, yo creo que eso nos ha ayudado mucho. Personalmente, el retiro y el compartir desde la oración, cuando no nos conocíamos, eso nos ayudó a romper muchas barreras y a realmente creernos que la sinodalidad es posible, ¿no? Y lo decía antes y lo repito muchísimas veces, ¿no? La sinodalidad, ¿para qué? ¿No? Ese caminar juntos, ¿para qué? Para buscar juntos los caminos para anunciar a Jesucristo en el mundo hoy, para anunciar a Jesucristo a los hombres y mujeres del siglo XXI. Y eso es de lo que más profundamente tenemos que tener en la base, y yo creo que en el sínodo es lo que cada uno, desde la experiencia que vive en su comunidad, en su país, pues eso es lo que vivíamos, ¿no? Es curioso cómo todos teníamos ese mismo objetivo, desde culturas diferentes, razas diferentes, maneras de vivir la fe diferentes, ritos distintos, confesiones diferentes, ¿no? Allí estaban, bueno, pues también nuestros hermanos en Cristo, no católicos, y aportando también su granito de arena, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes desafíos que sale y que aparece en el documento es la necesidad de la conversión, ¿no? Necesitamos convertirnos personalmente, ¿no? Y abrirnos al Espíritu, pero también necesitamos convertir pues, las relaciones, los procesos y los vínculos.
Son los 3 capítulos del documento, ¿no? Los 3 capítulos centrales, el 2, el 3 y el 4. Pero que es fundamental, ¿no? Necesitamos una conversión de nuestras relaciones, ¿no? Necesitamos una conversión de los procesos, digamos también de las estructuras, para que, simplificando un poco más, ¿no? Y necesitamos una conversión de dónde nos hacemos presentes en el día a día, ¿no? De esos lugares donde nosotros creamos esos vínculos, donde generamos ese sentido de pertenencia a la Iglesia, de pertenencia a la humanidad y creamos un mundo más fraterno. Y en el tema de para hacer un hincapié un poquito en alguna cosa, yo haría el tema de, tenemos el gran reto como Iglesia de hacer vida la corresponsabilidad, ¿no? Esa corresponsabilidad diferenciada que ponga en valor cada una de las vocaciones, los dones y carismas de cada uno, que nos ayude a descubrir la diferencia como un don, que muchas veces en las diferencias nos vemos los prejuicios, vemos las dificultades, ¿no? Pero valorar la diferencia como un don, ¿no? Y descubrir esa unidad en la diversidad, reconociendo nuestra propia parcialidad, ¿no? Que nosotros no tenemos la visión completa de las cosas, ¿no? Y sabiendo que nuestra aportación es necesaria. Algo que a mí me ha marcado mucho durante todo este durante todo este proceso sinodal es una frase que surge, lo repito y seguramente si alguien más me ha escuchado en otros ámbitos lo sabrá, porque lo repito hasta la saciedad. A mí me ha marcado la frase que aparece en el Instrumentum Laboris primero, el número, ahora me acaba de entrar la duda, el 73 o el 53, pero que habla de que la aportación de cada bautizado es única e indispensable. ¿Realmente nos creemos que la aportación de los demás es única e indispensable? Pero hay la otra parte. ¿Realmente nos creemos que la nuestra propia es única e indispensable? Yo reconozco que a mí a veces me cuesta creerme que tengo algo que aportar, ¿no? Entonces, bueno, pues... A mí, con eso que dices me viene a la cabeza, ¿no? Pues ese texto, ¿no? del apóstol San Pablo, ¿no? En cada uno de nosotros se manifiesta el Espíritu para el bien común, ¿no? Y cuánto nos cuesta de creérnoslo, cuánto nos cuesta pues de creernos eso, ¿no? Que cada uno de nosotros Dios está hablando para el bien de los demás, para el bien del resto. Muy bien, otro de los temas que salía en este documento, ¿no? Del que se nos habla es la importancia de la escucha, ¿no? Otro de los aspectos centrales de este proceso sinodal, ¿no? Especialmente esa escucha de quienes muchas veces pues, no tienen voz en la Iglesia, ¿no? La escucha no es solo un acto pasivo, sino sobre todo un compromiso de conversión, ¿no? ¿Cómo se llevó a cabo la escucha en el sínodo, ¿no? ¿Hubo momentos en los que sentisteis que se daba una verdadera apertura al Espíritu a través de las voces diversas? Bueno, lo del tema de la escucha, bueno, pues os lo explicaba, ¿no? En la introducción. Sí, y con el tema de, bueno, pues la conversación en el espíritu facilitó muchísimo o nos ayudó mucho a esa escucha, a ese diálogo profundo y también ayudó a generar ese clima de confianza. Yo creo que eso, si no lo habéis puesto en práctica, que seguro que sí en el día a día, yo creo que vale la pena ir introduciéndolo, ¿no? Y reconozco que hubo momentos muy concretos en donde sí descubrimos la presencia del Espíritu en el aula sinodal, ¿no? Momentos en los que parecía que estábamos atascados y que no éramos capaces de avanzar y de repente cómo, sin saber muy bien por qué, éramos capaces de llegar a un consenso en nuestro círculo menor o cómo de repente la asamblea daba un giro de un día para otro y decías, tú esto va, ¿no? Y algo en lo que a nivel personal yo lo percibí mucho fue en la primera asamblea yo tenía la sensación con el tema del laicado que nos estábamos centrando muchísimo hacia el interior de la Iglesia y que eso es bueno, ¿no? El tema de la participación del laicado en los procesos de toma de decisión, en que siempre estemos, bueno, pues que haya una participación más real y efectiva, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres, pero me daba la sensación como que estábamos mirando muy hacia adentro y no hacia nuestra vocación laical de hacernos presentes en el mundo, ¿no? Y como una intervención de una persona en concreto que ni siquiera
ni siquiera hizo una aportación firme, sino que lanzó alguna pregunta, cómo debió de generar un diálogo en los grupos, porque, claro, luego después de cada grupo nosotros hacíamos un informe de síntesis y lo enviábamos a la secretaría. Y con esos informes se hacían los documentos. Cómo quedó reflejado en el informe de la primera asamblea, ¿no? en el informe de síntesis, y cómo en este documento final hay muchos puntos donde se habla de la presencia de los laicos en el mundo, ¿no? Y de cómo tenemos que hacernos ahí, dar testimonio para anunciar a Jesucristo y cómo tenemos que hacernos presentes, ¿no? Entonces, bueno, yo he descubierto que cómo una pequeña frase o cómo una pequeña intuición de alguien puede ir marcando el curso de un documento y de todo lo que sale ahí. Eva, tú eres laica y además mujer, ¿no? Y se ha hablado mucho de la participación de los laicos y en concreto de las mujeres en la Iglesia, ¿no? Hasta el punto de que muchas veces, confundiendo con el sínodo alemán, se han dicho barbaridades sobre este tema, ¿no? Creando pues mucha confusión en la gente, ¿no? El documento final subraya la necesidad de reconocer el papel de la mujer en la Iglesia y de ampliar su participación en todos los niveles, ¿no? Desde tu experiencia como participante en el sínodo y después de haber trabajado pues este documento final, ¿qué pasos concretos crees que debe dar la Iglesia para una mayor inclusión y participación de los laicos en sus estructuras y en la toma de decisiones, ¿no? Y la mujer, ¿no? ¿Qué pasos concretos debe dar la Iglesia, ¿no? Y por otro lado, desde tu experiencia también, ¿no? como testigo, ¿no? de este sínodo de esperanza, ¿cuál es o cuál ha de ser el papel de la mujer en la Iglesia, ¿no? ¿Cómo hemos de dar ese protagonismo a la mujer? Voy a contestar primero una cosilla, que está hablando, los medios han dado mucha publicidad o han estado como muy insistentes en determinados temas, ¿no? El tema de la mujer, el tema de el celibato de los sacerdotes, el tema del colectivo LGTB. Reconozco que en el aula el tema de la mujer sí salió mucho, otros temas, o sea, que no fue... Era más en los medios que se podía escuchar cosas que yo decía, pero si esto en el aula no se habló. Pero siempre que había un briefing, siempre que había una rueda de prensa, siempre que tal, los medios preguntaban exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, como que se han escuchado una serie de cosas fuera del aula que en el aula no se hablaron, pero no se hablaron a lo mejor tanto como otras cosas, como lo que voy a comentar ahora, y es que hablábamos de profundizar y de realmente seguir trabajando desde los documentos del Concilio Vaticano II, ¿no? Y profundizar en la identidad bautismal, ¿no? Ahí de la misma dignidad entre hombres y mujeres, la misma dignidad en nuestra vocación, aunque tengamos esas vocaciones diferentes y un servicio diferente, ¿no? Que lo tenemos que vivir desde el servicio y la entrega, ¿no? Y desde el estilo de Jesús, desde acoger a las personas, estar a su lado, acompañarlas. Entonces, se trata de, pues en el tema del laicado, ¿no? el realmente profundizar en nuestra identidad bautismal para desde ahí vivir nuestra vocación, bueno, pues en corresponsabilidad, ¿no? Lo que decía antes. Y en el tema de la mujer, a mí hay algo que aparece en el número 60 y lo voy a leer y así no hay malentendido duda, ¿no? Dice, por el tema de la participación y el protagonismo de la mujer, ¿no? En esta asamblea, bueno, el número es mucho más largo, solamente voy a decir una frase, ¿no? Esta asamblea hace un llamamiento a la plena aplicación de todas las oportunidades ya previstas en la legislación vigente, y os puedo asegurar que las he leído, me las he buscado y son muchas, en relación con la función de la mujer, en particular en los lugares donde aún no se ha implementado. Hay muchas funciones, muchas tareas, muchas posibilidades, no solo para la mujer, sino también para el hombre laico, que no se están llevando a cabo, pues pongámoslas en marcha, que para eso están. Y luego sigue diciendo, no hay nada que impida que las mujeres desempeñen funciones de liderazgo en la Iglesia. Lo que viene del Espíritu Santo no puede detenerse.
Y luego sigue diciendo, también sigue abierta la cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal y es necesario proseguir con el discernimiento a este respecto. O sea, sigamos, pues no es ni un no ni un sí, sino que pues sigamos profundizando y viendo pues cómo dar respuesta a eso. La misión de la Iglesia en el mundo actual. La sinodalidad está estrechamente vinculada con la misión, ¿no? Y el mismo documento pues, así lo llama, ¿no? Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, ¿no? Una Iglesia que camina junta es la Iglesia que sale al encuentro del mundo, especialmente de los más vulnerables, ¿no? ¿Cómo puede la sinodalidad ayudarnos a ser una Iglesia más misionera, más abierta y más cercana a los que están en las periferias? Algo que se lleva, o que en el fondo en el sínodo llevamos, como que salió en la primera sesión, salió ahora en la segunda, salió en el informe de síntesis, vuelve a salir ahora, es lo de una iglesia más familia, una iglesia hogar, una iglesia casa, una iglesia más relacional, ¿no? Desde poder mostrar la ternura y la misericordia de Dios, ¿no? Necesitamos una iglesia que genere comunidades acogedoras, donde estemos atentos, ¿no?, a las necesidades de todo, ¿no? Se habla de todo, se hablaba de la acogida, la escucha, el diálogo y de todo lo que tenemos que aprender de los más débiles y vulnerables, ¿no? Se hablaba de una iglesia, se habla en algún punto también de una iglesia pobre con los pobres, de una iglesia atenta, pero donde se vea a las personas más vulnerables y a las personas más pobres o más empobrecidas, no como objetos de nuestra acción, sino como sujetos de los que poder aprender y aprender mucho, ¿no? Toda persona que sufre, del tipo que sea, o de su sufrimiento, experimenta también el sufrimiento de Cristo, ¿no? Y cuánto podemos aprender los demás, ¿no?, de ese sufrimiento que comparte, ¿no?, también el dolor de Jesucristo. Entonces, bueno, pues en nuestras comunidades también el tema de la migración, ¿no?, cómo poder integrar y no solamente adaptar o que se adapten, ¿no?, sino cómo integrar, cómo aprender el valor de toda su experiencia y de toda su espiritualidad, cómo puede enriquecer hoy por hoy nuestras comunidades que a veces son frías, que no, pues todo ese aporte que en esa interculturalidad podemos generar, ¿no? Para eso necesitamos la creatividad, para tener unas comunidades abiertas en ese sentido. Y luego sí que también hace el sínodo en el capítulo 4, el documento final hace referencia también a la necesidad de prestar atención a la cultura y al continente digital, ¿no?, que también es un lugar de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha búsqueda y de cómo, bueno, pues cuántas veces en los medios, ¿no?, se genera polarización, no están hechos como para, o sea, no se están utilizando para generar diálogos, sinergias, sino para sembrar todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos sembrar el amor de Dios ahí, poder mostrarlo ahí, poder generar eso, pues esa comunión, también formación, pero bueno, más cómo ser un elemento que nos ayude, ¿no?, a crecer y que ayudar a las personas que están en la red para que luego se puedan acercar a nuestras comunidades. Y por último, pues los frutos del sínodo, ¿no?, y los pasos a seguir. Una foto preciosa esa que estamos viendo ahora. Si nos quieres contar algo antes de seguir de esta foto. Bueno, no sé si la están viendo los de casa, pero es una foto con el Papa. Pues mirad, ese era el día de mi aniversario de boda y entonces me acerqué a él para decirle que bendijera mi matrimonio. Lo que me dijo fue que no me acueste nunca enfadada porque la Guerra Fría es muy peligrosa. Literalmente dijo esa expresión y los que estáis casados creo que entendéis por dónde va la cosa.
Y luego yo creo que me debió de ver la cara de que soy poco cariñosa. Y entonces me dice, y sé cariñosa con tu marido. Y entonces le bromeé y le dije, me ve cara de que soy poco cariñosa, ¿no? Y entonces me dice, aunque solo sea, hazle así de vez en cuando. Entonces nada, se lo contaba a mi marido porque estaba allí y cuando se dije yo, nada, me ha dicho que no me acueste enfadada contigo ni que sea más cariñosa. Y me dice, pues eso es lo que tienes que hacer, hacerle caso al Papa. Y bueno, y luego pues le regalaba una pulsera de la Acción Católica General bueno, que pone Caminando Juntos. Bueno, también aproveché, se la llevé para los de los círculos menores, como un cariño, ¿no? de un regalito a los compañeros del sínodo, y eso que pone Caminando Juntos. Y curiosamente me dice, parece como la medida del Pilar. Así que bueno, sí, él siempre tenía así, siempre llegaba antes, media horita, 40 minutos antes, para poder acercarse a cada persona, ¿no? El año anterior también estuve hablando con él y como le envié recuerdos y que rezaban por él los camareros que me atendían donde yo comía, pues me regaló un rosario para cada uno de ellos. Sí, 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 siempre tenía esos detalles. A mí me ayuda, bueno, ese detalle que tuvo con esas personas, ¿no? Que no conocía, pero que al decirle que rezaban por él, pues a mí me utilizó de nexo, ¿no? O de tal. Pues uno de ellos me regaló estas pulseras y yo cada vez que las veo me ayuda a recordar que los pequeños detalles esos son los que marcan la diferencia. Entonces, bueno, no lo olvidemos nunca, ¿no? Los cuidados y los cariños con las personas son los que marcan la diferencia en un creyente, ¿no? No las grandes cosas de estar sentada con los obispos ni con los grandes del tal, sino los pequeños detalles. Disculpadme. Dale, perdón. Nada. Pues esto es lo bonito también, ¿no? Pues el escuchar ese testimonio pues tan cercano, ¿no? Tuyo. Así que muchas gracias, Eva. Y hablábamos ya de la última de las cuestiones que yo quería abordar contigo, ¿no? En esta tarde, los frutos del sínodo y los pasos a seguir, ¿no? El camino sinodal no termina con este sínodo de los obispos, ¿no? Sino que es un proceso que está en continuo desarrollo y que implica a toda la Iglesia, ¿no? Por eso, desde tu experiencia, yo quisiera preguntar, ¿no? Y que compartieras con nosotros qué frutos ha dejado este sínodo y qué pasos crees que debemos de seguir dando como comunidad eclesial para que la sinodalidad no sea solo una idea, sino que sea una realidad concreta en la vida de la Iglesia. Pues yo creo que nos ha ayudado a recordarnos o a reactualizar bueno, pues las claves del Concilio Vaticano II, ¿no? Somos pueblo de Dios que quiere caminar juntos para anunciar a Jesucristo, ese valor y esa identidad del bautismo que os decía antes y que bueno, pues que tenemos que hacer vida en la corresponsabilidad, vivir nuestra vida desde la vocación que tenemos para los demás y al servicio de los demás, intentando construir el bien común. Así podremos llegar, yo creo que a ser esa profecía social de que otra manera de vivir es posible, ¿no? De que podemos construir un mundo más fraterno, que podemos construir un mundo diferente, que podemos ser capaces, si caminamos juntos, desde nuestras diferencias, desde no ver las cosas igual, no pasa nada, pero busquemos elementos en común que nos ayuden a crear un mundo distinto desde lo que realmente somos, con otros que aunque son diferentes, si piensen cosas diferentes, también buscan el bien de la humanidad y de las personas. Y luego yo creo que en nuestro día a día hay una frase que dice el Papa Francisco en su carta de presentación del sínodo, o sea, del documento final, que nos dice, a ver si la tengo por aquí, dice, dejándose iluminar por el Espíritu Santo, toda la Iglesia ha sido llamada a leer su propia experiencia y a identificar los pasos a dar para vivir la comunión, realizar la participación y promover la misión que Jesucristo le confió. Se trata que desde la experiencia que tenemos en nuestra diócesis, desde la realidad que tenemos en nuestra diócesis, pues que seamos capaces de ir, bueno, pues de ir haciendo vida todo esto, ¿no? Y cada uno de nosotros, pues si va leyendo el documento final
seguro que le van viniendo al corazón cosas que se pueden hacer en su parroquia, cosas que se pueden poner en marcha en la pastoral diocesana. O sea, es leer el documento no como cotilleo o como para aprender cosas, sino de cómo esto lo puedo llevar a la realidad de mi diócesis, ¿no? En este caso aquí en Toledo. Pues así enganchamos, ¿no?, con ya esta última cuestión que quisiera abordar, ya no tanto sobre el documento, sino que sí que me gustaría pues que nos dieras algunas pistas también a nosotros, como Iglesia Diocesana de Toledo, ¿no?, en este momento concreto que estamos viviendo en nuestra archidiócesis, ¿no? El pasado 29 de diciembre, coincidiendo con el inicio del año jubilar, ¿no?, de este año jubilar que ha convocado el Papa Francisco, pues nuestro arzobispo, don Francisco, convocaba, ¿no?, y ya dejaba de ser un sínodo anunciado a ser un sínodo convocado, ¿no?, el 26 sínodo diocesano, ¿no? Sin duda, un paso importante, ¿no?, que nos sitúa en el corazón de este caminar juntos, ¿no? Escucha, sinodalidad, discernimiento, son palabras que han marcado todo este proceso sinodal de la Iglesia Universal, ¿no? Y a mí me gustaría que nos dieras ya para terminar pues un consejo, ¿no?, a la hora de trabajar nuestro sínodo diocesano, ¿no? ¿Qué consejo nos darías? ¿Cómo motivarías tú desde tu experiencia la creación de grupos sinodales en nuestras parroquias, ¿no? ¿Qué características han de tener estos grupos según lo que tú has vivido en la experiencia de este sínodo universal y que nos pueda ayudar ahora en concreto en nuestra diócesis de Toledo? Pues yo os animaría a que en las parroquias, ¿no?, pues que intentéis llegar a todas las personas posibles, no solo los que son agentes de pastoral, sino al que va de vez en cuando a la Eucaristía, al que de repente aparece porque pide los sacramentos para sus hijos o que de repente dice, pues me quiero casar y lleva 6 años sin pasar por la parroquia, pero que intentéis, bueno, pues decirle, oye, la Iglesia necesita, nosotros necesitamos escucharte y que nos ayudes a construir bueno, pues la Iglesia y la sociedad que queremos, ¿no?, en el mundo que queremos aquí en Toledo, ¿no? Eso, que invitéis a todo el mundo, aunque creéis que os vayan a decir que no, porque el no ya lo tenéis, entonces pues probar a que nos digan que sí, ¿no? Y luego yo os invitaría a conocer un poquito el documento en esa clave, de qué me está pidiendo a mí. Y luego desde las estructuras que se organicen o desde incluso desde las que ya hay, vivirlas en esa clave de la conversación en el espíritu, ¿no? Intentar pues, que la metodología que se utilice durante el sínodo sea esa. A veces no es sencillo tomar decisiones con esta metodología, pero nos ayudará a crear ese clima de silencio, ese clima de oración, ese clima de apertura al espíritu y al mismo tiempo de escucha, de diálogo, de ser capaces de entrar en esa confrontación a veces porque no vemos las cosas igual. En el capítulo 3, que es donde habla de la conversión de los procesos, ahí aparecen muchas claves, ¿no? Las dos principales habla de la confianza, o sea, de cómo tenemos que confiar en el proceso, en que no digamos, bueno, ahora hay un sínodo total para nada. No, confiemos, una confianza recíproca de que este sínodo va a propiciar cambios en positivo, pero que yo necesito aportar, porque si yo no aporto lo que decíamos antes, faltará nuestra aportación. Entonces, desde la confianza recíproca y también la necesidad de formación. Nosotros también tenemos que ir creciendo y haciéndonos laicos maduros en la fe para poder aportar, no desde ideas que se puedan mover con el viento o desde ideas preconcebidas que yo tengo, sino desde la verdad de nuestra fe y desde lo bueno de nuestra fe. Entonces, bueno, confianza, formación y ahí, bueno, pues aparecen muchas claves. Por ejemplo, pues que se nos dé, o sea, ya concretillas, ¿no? Pues que el tema que vayamos a hablar, pues que tengamos la información necesaria, que cómo va a ser ese tipo de escucha, saber desde el principio si se van a tomar decisiones, quién va a tomar las decisiones, para no crear frustraciones de decir, es que nosotros pensábamos que nosotros íbamos todos a decidir. Nuestra Iglesia sigue siendo jerárquica. Entonces, bueno, pues quién va a tener la responsabilidad de tomar la decisión, cómo la va a tomar, qué elementos van a tener en cuenta, cómo puedo aportar, bueno, pues
que nos seamos capaces de hablar en verdad y en libertad, no callándonos las cosas y después protestando, que a veces eso también, bueno, seguramente aquí en Toledo no pasa. Pero bueno, pues a veces yo puedo caer en esa tentación, ¿no? Pues también hay una cosa que sale y me parecía muy curiosa, y una vez que se tome la decisión y si no coincide con la mía, pues no pasa nada, yo a tope con esa decisión, ¿no? El saber aceptar que, bueno, pues yo aporto y si al final se toma una decisión que no es la que yo esperaba, pues no pasa nada, es la decisión que se ha tomado conjuntamente, allá vamos todos a por ella y a una, ¿no? Entonces, bueno, en el documento aparecen muchísimas claves que nos pueden ayudar para hacer ese discernimiento comunitario y ese proceso de toma de decisiones que se necesita también en un sínodo, sobre todo en la última fase. Y animaría, que aparece con mucha fuerza en el documento, en ese mismo capítulo, a que una vez que hayáis hecho el sínodo y hayáis empezado a implementar cosas, que no os olvidéis de la evaluación. Porque en nuestras actividades muchas veces, ¿no? Pues hacemos cosas, pero se nos olvida la evaluación, ¿no? Y bueno, pues esa rendición de cuentas a nivel pastoral y ese ver cómo estamos haciendo las cosas, si han cumplido los objetivos que nos habíamos propuesto y cómo podemos mejorar, no es una crítica por criticar, sino es una crítica por construir y ver si lo que estamos haciendo da respuesta a nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Anunciar a Jesucristo hoy en el medio del mundo. Pues muchas gracias, Eva, por este ratito que nos ha ayudado pues, a entender un poco más este proceso que se inició ya en el año 2021 con esa propuesta pastoral presinodal, ¿no? Con la que comenzamos a trabajar en la diócesis, que ha tenido un largo recorrido y que nos va a ayudar, ¿no? Pues a seguir caminando juntos con Cristo, como nos dice y nos recuerda nuestro arzobispo don Francisco, ¿no? Vamos a tener ahora pues, un ratito, unos minutitos, por si alguien de los presentes, ¿no? Pues quiere hacer alguna pregunta, muy concreta, eso sí, ¿vale? Una pregunta muy concreta a Eva antes de cerrar pues, este encuentro, ¿vale? Dejamos ahora pues, un ratito, si alguien quiere preguntar. Ya veis que no todo era serio. Para los que estáis en casa, ahora hay una foto en la que estoy subida a una moto. Hay una película, ¿no? Lo de ir en moto por Roma. Pues hasta eso pude vivir, hasta eso pude vivir. Muchas gracias por tu aportación. Mira, a mí me gustaría que tú, con sinceridad, contestaras qué paso o qué realmente hay que hacer para que la participación del laico sea verdaderamente real en la vida de la Iglesia, porque eso nos lo tenemos que encontrar no hablando en la Iglesia universal, sino en una diócesis, en una curia diocesana o en una parroquia. Porque evidentemente hay una cosa que es fundamental, que es la gran carencia que tienen los laicos de formación. Partiendo de esto, ¿qué hacer para que ellos se comprometan y qué hacer también para que la jerarquía, y yo como sacerdote lo digo, pues cedamos cosas que creo que deben de hacer ellos o que debéis hacer vosotros y no nosotros? Muchas gracias. Por eso hablábamos de la conversión. Se necesita esa conversión relacional. Tenemos que, bueno, pues la formación es fundamental. Creo que necesitamos un laicado formado y necesitamos cada vez formarnos más. Y donde ya hay un laicado formado, necesitamos eso. Por un lado, creernos realmente los laicos que podemos aportar y, por otro lado, que cuando a los sacerdotes les cueste, pues el ir propiciando ese cambio. Sin la conversión personal, esto no va a salir. Yo creo que se necesitan las dos cosas al mismo tiempo. La conversión personal y al mismo tiempo la conversión de las estructuras, ¿no? Creo que nuestros organismos de participación o nuestros órganos de participación, como son los consejos parroquiales y los consejos de pastoral, si realmente funcionaran en clave sinodal, yo creo que funcionarían. Si realmente el sacerdote está dispuesto a escuchar,
tener en consideración lo que están diciendo. Y los laicos tenemos la capacidad de decir lo que realmente llevamos en el corazón, ahí podremos empezar a construir. Creo que hay que superar, por un lado, el clericalismo que en algunos, que está presente en algunos ámbitos, pero no solo el clericalismo de los sacerdotes, sino ese clericalismo laical que en algún caso hay de ¿tú qué vas a decir? Porque el que sabe es el cura, y esas cosas se oyen a veces, o el creerte que tú no puedes decir porque el que sabe es otro. Entonces, por eso la formación es fundamental para que pues el clericalismo vaya poco a poco, o sin poco a poco, el clericalismo desaparezca, ¿no? Y luego, en esa conversión personal, yo creo que es clave el vivir nuestra vocación desde el servicio. Y ahí la referencia es mirar a Jesús constantemente, ¿no? Y pedirle que nos ayude a que no se nos cuelen otras cosas en el corazón, ¿no? El texto de referencia, el lavatorio de los pies, ¿no? Pero el aprender también a vivir la vida como la vivía Jesús, ¿no? Hay un número en el documento que habla de cómo vivía Jesús, el vivir nuestra vocación desde el estilo de Jesús. Y ahí hablaba de cómo se acercaba a las personas, cómo las escuchaba, cómo les hacía recuperar su dignidad, cómo... Bueno, pues el que tengamos eso muy presente, todos, laicos, sacerdotes, vida consagrada, porque cualquiera puede caer en la tentación de vivir su servicio desde su cota de poder en su ámbito, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, pues se oye, ¿no? Es que el sacerdote no sé qué, sí, pero también a veces, bueno, pues cuando una persona que tiene una responsabilidad a nivel laical, pues también puede ejercer su vocación, su servicio como poder y no como estar al lado de los demás. Entonces yo creo que el reto está eso, conversión personal, pedirle al Señor que nos ayude a vivir desde la clave del servicio y desde saber que cada uno tiene que aportar para que podamos ir construyendo juntos. Es un reto, no va a ser fácil, pero porque también es cambiar la inercia de mucho tiempo, pero vamos a por ello. Es que si no nos ponemos manos a la obra, vamos a por ello. Y luego en el documento también habla mucho de la rendición de cuentas y la transparencia. Si hay algún tipo de abuso de poder, que bueno, pues en el clericalismo sí que se produce, pero no solo con los sacerdotes, sino con cualquier tipo de abuso de poder, cualquier tipo de abuso de conciencia, que eso se vaya diciendo, que haya mecanismos para que si eso se produce se pueda ir haya una forma de que se pueda denunciar, que haya formas para que si en una parroquia no hay un consejo de pastoral, no hay un consejo parroquial, que se pueda decir, oye, es que en la parroquia de tal no hay consejo parroquial o no hay consejo económico. Y si lo hay, es que no podemos decir nada porque aquí llega alguien y dice, aquí se hace lo que digo yo, que puede ser un coordinador o puede ser un sacerdote, ¿no? Porque a veces también, yo qué sé, el coordinador de catequesis dice, no, aquí la catequesis se hace porque así, porque lo digo yo. No sé si soy capaz de explicarme, ¿no? Que esta tentación la tenemos todos, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de que no se nos cuele. Yo, la primera. Espera. A ver si sé expresarme lo que... Espera, es que si no en la tele no se... A ver si sé expresarme lo que te quiero preguntar. Has estado con personas de distintos territorios. Si has tenido la oportunidad de hablar con alguno o con muchos de cómo se realiza la evangelización en esos territorios, si hay cosas distintas y favorables que aquí podemos tener, o no sé si me explico un poco, si has tenido esa oportunidad de decir, pues qué detalle, pues, no sé, esos pequeñas cosas que muchas veces uno no cae. He compartido sobre todo, yo tengo el hándicap del idioma, yo solo hablo español
y entiendo un poquito, después del tiempo en Roma, entiendo el italiano. Entonces, si lo hablan despacio, y sobre todo los no italianos, se entiende bastante bien, ¿no? Sí que hemos aprendido mucho, o yo he aprendido mucho, del camino sinodal que llevan en América Latina. Nos llevan bastante, con sus cosas también, pero que nos llevan bastante adelante en este tema del laicado, sobre todo de la participación del laico hacia el interior de la Iglesia. Tienen muchos puestos de responsabilidad que ya ocupan los laicos y bueno, pues sí que hemos aprendido, yo he descubierto muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo lo que compartíamos eran las dificultades que cada uno vamos teniendo, más que cómo evangelizar y experiencias positivas. Hemos compartido más, así en los pasillos y eso, las dificultades, más que formas de evangelización, ¿no? Y al final, bueno, pues descubrimos que también lo que nos preocupa en muchos casos es lo mismo. A lo mejor la concreción es diferente, pero por ejemplo el tema de la familia es algo que nos preocupaba en todos los lugares del mundo, ¿no? El cómo la familia está sufriendo y cómo a las familias les cuesta, ¿no?, la realidad familiar pues en todo el mundo, ¿no? Lo que pasa que luego las concreciones son diferentes porque las situaciones vitales también son diferentes, ¿no? Otro tema que preocupa mucho es el tema de la formación de los sacerdotes, ¿no?, sobre todo en los seminarios, y de cómo bueno, pues ir haciendo que sean pastores para este siglo XXI, ¿no? Y cómo hacer que también vivan más esa corresponsabilidad, ¿no? Pues esa dificultad también se veía, ¿no?, que como que los que más nos ilusionamos con el sínodo fuimos los laicos, luego creo que acabamos contagiando un poco más a los obispos y a los que les está costando un poquito más el tema de la sinodalidad es a los sacerdotes, ¿no? Bueno, pues recemos mucho por ellos y ayudémosles también, ¿no?, a caminar en este sentido. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Eva. A mí me sigue emocionando mucho escucharte, la verdad. Tener así a una persona tan cercana que haya estado allí, ¿no? Un poquito al hilo de lo que decían, ¿no? Ahora que estamos nosotros inmersos en este sínodo diocesano y que nos toca pues plantearnos un poco pues cómo moverlo, cómo animarlo, cómo hacer que todo el mundo participe, ¿no? Pensamos que es fundamental precisamente que los sacerdotes de la diócesis pues sean los primeros que estén motivados, ¿no?, pues para que puedan motivar a la gente en sus parroquias. Bueno, no sé, ¿alguna clave que nos puedas dar para eso? Yo creo que en el corazón de todo sacerdote está el querer anunciar a Jesucristo, ¿no?, y querer cuidar y acompañar a las personas que se han encontrado con Él. Entonces yo creo que una de las claves puede ser eso de con el sínodo lo que queremos construir es, o sea, el cómo vamos a anunciar el amor del Señor, cómo vamos a hacer que todas las personas que están en la diócesis de Toledo se encuentren con el Señor. Y yo creo que esa pasión que tienen los sacerdotes, ¿no?, porque los demás se encuentren con Jesucristo, yo creo que tenemos que, si por algún motivo lo han perdido, ayudarles, ¿no?, y acompañarles. Algo del que y desde ahí animarles a que el sínodo nos puede ayudar a que construyamos juntos, ¿no? Algo que en el sínodo se hablaba mucho y surge en la parte de la conversión de las relaciones es la necesidad que todos tenemos de crecer en reciprocidad, en descubrir que nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Y algo que hablaba era de cómo muchas veces los laicos hablamos de que para estar en la presencia pública pedimos no sentirnos solos, es que se dice exactamente así en el documento, ¿no? El sentir que es la comunidad la que nos envía y la que pues nos estimula y que sentirnos apoyados, ¿no?, por la comunidad y por la parroquia, por la iglesia. Habla también de cómo
los obispos necesitan ser acompañados, no solo por su presbiterio, sino también por laicos que los acompañen, y habla muchísimo de la necesidad, y también salía mucho en la primera sesión, la necesidad de acompañamiento a los sacerdotes. ¿Cuántos se sienten solos? ¿Cuántos de tanto trabajo y metidos en 800 cosas están quemados? Entonces, ayudemos a nuestros sacerdotes a recuperar su alegría, a recuperar también su encuentro con Jesucristo, y una vez que ellos sientan o vuelvan a sentir, los que lo han perdido, y ese ardor misionero que les llevó al seminario y que les ayuda a vivir su vocación, yo creo que ellos pueden ser los grandes impulsores con ese acompañamiento nuestro, ¿no? y que realmente podamos hacer vida a la corresponsabilidad. Tenemos que aprender a que nos necesitamos los unos a los otros y que cada vocación complementa, y en reciprocidad. Es que es más que complementarnos, ¿no? El complementar es que lo que me falta... No, es que aunque no nos falte, nos necesitamos los unos a los otros. Y eso a mí me parece espectacular. Pues ayudémonos a descubrir eso realmente. Muy bien, pues terminamos aquí este ratito, este encuentro, y me vais a permitir pues que termine compartiendo con vosotros también yo algo un poco personal, ¿no? Muchos sabéis que durante el curso pasado creamos también en nuestra archidiócesis un equipo de discernimiento comunitario, ¿no? Y donde llevamos a cabo pues ese ejercicio de escucha y de discernimiento sobre la situación actual de la diócesis, ¿no? Lo hicimos pues también con esta metodología de la conversación en el espíritu, y fue pues un momento pues de gracia, ¿no? Fue un momento pues muy especial donde, pues como decías tú antes, pues sentimos también, ¿no? Hicimos esa experiencia y sentíamos la presencia del Espíritu. Tras varios encuentros donde pusimos en común por nuestras reflexiones pues acerca de lo que íbamos viendo, ¿no? en la Iglesia diocesana, pues preparamos un documento de síntesis que le presentamos a don Francisco, nuestro arzobispo, ¿no? Cuando nos reunimos con él, ¿no? Y se lo entregamos, él no dudó en decir que él sí veía la necesidad de un sínodo diocesano en este momento, ¿no? Que en ningún momento él lo dudaba, ¿no? Pero quería que también escuchar nuestra opinión, que le interesaba mucho el saber el qué pensábamos nosotros. Él lo tenía muy claro, pero quería saber lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros sentíamos, ¿no? Y así lo hizo también, pues consultando al Colegio de Arciprestes, al Consejo Presbiteral, al Consejo de Pastoral de la Diócesis, ¿no? Yo creo que todos le dimos un sínodo, le dimos un sí, ¿no? Al sínodo, le dimos ese sí, y ese sí que es necesario, el sínodo en nuestra diócesis. Dios habla, el Espíritu sopla y mueve la barca de la Iglesia, ¿no? Y a nosotros nos toca ahora pues remangarnos y ponernos a remar juntos, a caminar juntos, ¿no? Como pueblo de Dios, unido, en comunión, haciendo juntos ese ejercicio de escucha y de discernimiento, ¿no? Recuerdo pues, mis primeras palabras como vicario episcopal para Laico, Familia y Vida, ¿no? En esa jornada de inicio de curso, cuando me tocó de presentar esta propuesta pastoral presinodal, ¿no? Utilicé una metáfora que comparto también con vosotros ahora en esta tarde, ¿no? Cuando os decía, ¿no? que es el momento de que toda nuestra diócesis se ponga el delantal y empiece a cocinar, ¿no? Tenemos todos los ingredientes para hacer una buena paella, ¿no? Y es el momento de ponernos el delantal y empezar a cocinar. No se trata de generar documentos o de responder escrupulosamente a los distintos cuestionarios que se nos vayan enviando. No se trata, y el objetivo del sínodo no es eso, no. Se trata de que creemos un ambiente real de escucha, un ambiente real de diálogo, donde nos impliquemos activamente todos en esta tarea evangelizadora de la Iglesia, ¿no? En definitiva, creo, ¿no? Y yo por lo menos estoy convencido de eso, de lo que se trata es de ilusionarnos para ilusionar, ¿no? Ilusionarnos para ilusionar. Así que gracias a todos por vuestra presencia. Gracias, Eva, por este ratito que has compartido con nosotros. Gracias pues, a todos los que estáis aquí, en este Centro Diocesano de Apostolado Seglar, y a todos los que nos habéis seguido pues, a través del canal diocesano y de Radio Santa María de Toledo, ¿no? Pido a Dios que este encuentro sea un paso más en este caminar sinodal hacia una Iglesia que refleje cada vez más
ese rostro de Cristo en el mundo. Y si os parece, vamos a terminar rezando juntos un Padre Nuestro por la salud y la pronta recuperación de nuestro Padre, el Papa Francisco. Nos unimos así a toda la Iglesia y rezamos juntos y pidiendo por su salud, su pronta recuperación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues muchas gracias a todos.